trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, bienvenidos al fin de semana, digamos, más revelador de la política, en el que se definió el panorama electoral que vamos a tener para las próximas internas y para la elección de medio término en noviembre. Como ustedes saben, interna solo va a haber en el frente opositor. Después, en el otro frente, en el oficialista, hay una sola dirección. No hay ninguna necesidad de discutir nada, solo hay una lista puesta por el dedo, el dedazo de la diosa Atenea, que en Grecia es la diosa Atenea y en la Argentina es Cristina. Ella decidió quiénes van y generó dentro del oficialismo algún tipo de conflicto que se supone luego se va a disipar. Vamos a verlo eso. Pero es un tema muy interesante, porque acá quedaron afuera todos los gordos, todos los sindicatos convencionales, mientras que hay otras figuras, por ejemplo, el del gremio bancario, que no está en la CGT o que está lejos de la CGT, que tiene como él y como 2 diputados más, y algunos amigos como Moró. También hay un montón de gente de los sindicatos y los grupos sociales que puso Cristina en esta operación Vamos por Todos, empezando por Hugo Yasky, enemigos de los gordos. Este es un tema delicado y complejo. Tampoco parece que Moyano haya podido mojar algo. Eso por un lado. Por el otro lado también fueron descartados en términos generales los intendentes. Los intendentes no tienen lugar en las listas, digamos. Gente importante que estaba cercana al gobierno, Alberto Fernández, a Cristina. Por ejemplo, en el caso sindical, acuérdense de Daer, íntimo de Alberto, casi un hermano. No está. ¿Y los intendentes? ¿Dónde está a ese que le iban a ofrecer, que le ofrecieron en su momento la gobernación, que iba a tener un perfil mucho más alto, como el caso de Insaurralde? Dicen que uno de ellos pidió el número 8 en la lista y después le dijeron, tenemos el 18. Dijo, no, pero yo pedí el 8. Te escuché mal, entendí 18. De estas anécdotas, infinidad de ellas. Porque de este proceso que se está armando para las elecciones, tenemos la caja boba, la que produce algunos candidatos, esto es por la fama, por la aparición en público, caso Tetaz, en alguna medida Marciota, y después la caja viva. La caja viva es la de La Plata, la que hizo que hubiera pactos previos y pactos posteriores. Gente que iba a participar, a competir, y que de un modo fue, por ejemplo, en el bloque opositor, disuadida o arreglada por Rodríguez Larreta. Me pongo a nombrar Jorge Macri, Miguel Pichetto, Patricia Bullrich. Complejo todo este cuadro, ¿no es cierto? Muy complejo. Pero tomen en cuenta lo que pasó con Cristina frente a los gremios convencionales y frente a los intendentes. Porque hay algunos intendentes que por su propia cuenta se anotan en las listas de concejales, como si fueran a tener una interna dentro de la interna cuando eso no está previsto por Cristina y Alberto, que ha concedido casi todo a cambio de que le dejen poner como número 1 a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Y ahí hablo también del tema de las cajas vivas, porque está lleno de parientes, de parejas, de novias, de amantes, de primos, de hermanos. Se ha creado una especie de corte de Versalles en todo este aparato político. Va, por ejemplo, la señora Victoria
Tolosa Paz porque es esposa del gran amigo y casi socio de Alberto Fernández, por lo menos en otra época. Va la señora Marciota porque la promueve, la produce el editorial, el hombre que maneja editoras de diarios y un sindicato, el sindicato de los porteros, el señor Santamaría. Pero esto no es privilegio solo del aparato oficialista. También tiene que ver con el bloque opositor. Ya en este programa les dijimos hace 2 meses que Macri, antes de partir a estar varado no sé por cuánto tiempo en el exterior, exigió a Rodríguez Larreta que fueran en las listas el señor Lombardi, por agradecimiento, y también Daría Nieto, su secretario privado, el hombre que está, digamos, en conflicto por todo el tema de los escuchas, por el tema de las causas. Si es elegido, por supuesto, tendrá otro tipo de garantías. Me detengo acá, después vamos a volver. Sobre todo vamos a volver con los seudónimos que ya empiezan a tener algunos de los candidatos por un tema bastante importante que quizá no lo puedan leer o ver en otro lado. Le pido al director una foto del enigma, porque hay una persona que tiene una causa absolutamente escandalosa, causa que se ha guardado en combinación entre el oficialismo y la oposición para no intervenir en este proceso previo, pero que ahora ya no la van a poder esconder más. Es una causa vinculada a temas de acoso, de sexo, de violencia, tiene que ver con una figura importante de la provincia de Buenos Aires. Voy a evitar dar el nombre, pero el proceso de esta persona está muy complicado porque ha vertido, está filmado, está grabado con amenazas a la mujer que lo denuncia y también con otro tipo de situaciones, como por ejemplo decir, bueno, no te metas conmigo, porque yo era uno de los que le llevaba bolsos a. Esto está en la causa. No estoy dando ninguna información extravagante. Permítanme no dar por ahora el nombre. Les voy a dar, sí, algún tipo de aproximación. Es un intendente. Después seguimos con él. ¿Quién me queda acá? Me queda María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal no fue al lanzamiento de Santilli en la provincia de Buenos Aires. No manifestó generosidad ni cercanía. Al revés de Cristina, que lo juntó Alberto Fernández, a Massa, fueron todos. Lo curioso de esto de Cristina, Massa y Alberto Fernández y los candidatos es que fueron el acto lo hicieron en una fábrica de lavandina. Es singular el tema, por lo menos gracioso, porque alude a otros recuerdos de la vida política y económica. Pero en lo de Santilli es raro lo de Vidal que no haya acompañado cuando están juntos en la misma proposición de Horacio Rodríguez Larreta, enfrente, por ejemplo, de Ricardo López Murphy y del radical Manes en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que se ganó un seudónimo, Diego Santilli, con esa publicidad del cabello rojo. Ya no le dicen más Colorado o el Colorado, ahora le dicen Pantén. ¿Por qué María Eugenia Vidal en alguna medida está resistida, complicada? ¿Por qué eligió tener un triunfo que quizá sea no pírrico, pero quizá no sea tan satisfactorio como el que imaginaban en la capital federal Horacio Rodríguez Larreta, a cambio de tener una derrota honrosa en la provincia de Buenos Aires? Porque ella generó verdaderamente un desastre interno de mudarse de un lado, de una capital a provincia, de provincia a capital, de hacer que se mudara el otro también, de que
los opositores a ellos digan qué vergüenza esto que se mudan, que se muda a ella, que era una mujer de la provincia, a la capital, y Santilli, que era un hombre de la capital, a la provincia, como si en su momento no se hubiera mudado Scioli de la capital a la provincia. Y los papeles, creo, que todavía no están del todo ajustados, pero ya pasó, ya fue. A propósito de Scioli, ¿lo van a traer ahora? Porque va a haber muchos cambios en los gabinetes, porque se va Rollo, se va Rossi, seguramente va a ingresar Larroque. Frederick también se quiere ir. Es un proceso bastante interesante el que se genera dentro del gobierno nacional. ¿Qué va a pasar con Sergio Massa, que ya ha descubierto que manejando la Cámara de Diputados no tiene un trampolín para ser candidato a presidente y se siente en la obligación de participar dentro del gobierno de Alberto Fernández en un rol mucho más protagónico? Es interesante esto. Con relación a los familiares, a los amigos, a lo que les decía de Marciota, a lo que les decía de Victoria Paz, también hay que incluir a la esposa de Bernie, porque Bernie no es candidato, pero sí su esposa. Es todo parte de un mismo sistema, de una corte, de la corte de Versalles. ¿Saben cómo le dicen a Manes? Don Bosco, porque es como una eminencia de un neurocirujano, explorador de la cabeza. No debemos olvidarnos en todo este proceso que hay un poroteo diferente al que vemos los comunes. Por ejemplo, como Alberto Fernández, siguiendo su práctica en la época que estaba con Néstor Kirchner y lo borocotó, ¿se acuerdan ustedes? El pase de borocotó al gobierno de Kirchner y de Alberto Fernández. Bueno, ahora consiguió lo mismo con Bucca, un hombre que era de Randazzo, la mano derecha de Randazzo. Y lo pasaron de un día para el otro, con una habilidad extraordinaria. Algo parecido con ese señor Ramón, el diputado de Mendoza de pelo largo, que también se pasó con pitos y cadenas al maravilloso mundo del oficialismo, tan grato y tan redituable en algunos casos. Me paro acá para anunciarles que en este programa vamos a avanzar sobre esa figura política bonaerense que tiene una causa gravísima, causa en la cual formaron un contubernio el gobierno nacional y la oposición para que no se descubriera hasta ahora, para no ennegrecer las elecciones. Me detengo para decirles que esta noche vamos a tener invitados a por lo menos 2 personajes desclasados que no aparecen como candidatos cuando son candidatos. En el caso particular, por ejemplo, de Guillermo Moreno, quien ni siquiera es mencionado en ciertos diarios. Y uno puede decir que Moreno es una persona conocida. También vamos a tener una entrevista con José Luis Esper. ¿Qué me pasa? ¿Qué me falta? Me falta que al hablar tanto de las elecciones me olvido de un tema crucial que hubo esta semana en la Argentina. Una carta que demuele al propio gobierno por la mano de una persona del mismo gobierno. La carta de esa asesora Nicolini que tiene Alberto Fernández, personal, que por su propia cuenta le escribió a unas figuras del poder ruso para pedirles, para rogarles, para amenazarlos, para confesar la pésima política sanitaria que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, incluyendo en eso a su amistad presunta con el señor Putin. Sobre eso tenemos una nota que preparó Javier García.
La nota de la semana, Javier, fue la carta que rescató Carlos Pañi de una funcionaria argentina, la señora Nicolini, con relación al tema del COVID y a la desdorosa situación de la Argentina frente a los rusos. Vos lo advertiste hace casi un año, pero quisiera saber que me digas lo que elegiste de esa carta, 2 o 3 situaciones, porque ya el resto lo conocemos todos. Más allá del reconocimiento de lo que dijimos hace un año, de que obedeció a factores geopolíticos en la vinculación de Argentina con Rusia para traer únicamente la Sputnik en ese momento, un dato que me llamó la atención de la carta es que el reconocimiento del asesor del presidente, que dijo que lo único que pidió el presidente de la Argentina fue que el fondo de inversión ruso validara las vacunas de Richmond antes del 9 de julio para congraciarse con el Día de la Independencia. Una especulación política en medio de la pandemia. Innecesaria y además aprovechadora sobre la situación de la Argentina, ¿no? Pensando algo más en el egoísmo personal que en la felicidad colectiva. Cuando lo que más importaban eran las vidas. ¿Y el otro tema cuál es? Y el otro es que Alberto Fernández salió a respaldar a la carta esta que se filtró de Nicolini y dijo: ¿qué querían? ¿Que no reclamáramos? Y es interesante en un abogado, profesor universitario o autopercibido profesor universitario, que diga que esa carta de una asesora que no es funcionaria ni siquiera, ni tiene jerarquía de funcionaria, en lenguaje coloquial y sin las formalidades que requiere, él lo tome como un reclamo. Me parece que si la Argentina quiere hacer un reclamo sobre el incumplimiento contractual de Rusia, es por otras vías. Y más profesionales. Muchísimo más profesionales y legales incluso, si hay un incumplimiento de contrato como el que manifiesta Nicolini y el que defiende Alberto Fernández. Vos sabés que a esta señorita o señora Nicolini, muy atractiva por otra parte, que Alberto Fernández le ha concedido tantas responsabilidades, se la recomendó Onimani, el dirigente político chileno que es tan amigo de Alberto y que le hizo cometer más de un error. Pero me parece que le cayó muy simpática a Alberto Fernández esta mujer. Pero al margen de este dato, quiero rescatar lo que vos dijiste hace casi un año y que es el motivo de esta nota. El interés ideológico, perverso, político de incluir en el tema de la salud pública una cuestión absolutamente partidaria, una necedad impropia, reflejada en la carta. Vamos, director, con el video de Javier de hace casi un año. Él dijo algo con relación a la vacuna, pero hizo algún agregado, hizo algún adicional a esa declaración que a mí me resultó sospechosa. ¿Me la podés explicar? Un agregado preocupante más que sospechoso, porque él dijo que a la hora de seleccionar la vacuna, entre las múltiples vacunas que están dando vuelta y que están en esta fase 3, él dijo que la Argentina iba a seleccionarla en base a criterios científicos y en base a criterios geopolíticos. Es una gran duda que quiso decir Ginés González con eso. Es preocupante que el criterio sea geopolítico y no exclusivamente científico para designar una vacuna con la cual se va a vacunar a todo el mundo en la Argentina, ¿no? Lo grave de haber elegido el criterio geopolítico no es que se amplió la cantidad de vacunas que iban a venir a la Argentina, sino que se cercenó la posibilidad de que vinieran más vacunas. Es singular este fenómeno porque por el convenio con los rusos, la Argentina ha pagado varias millonarias cifras por las vacunas. Ha enviado infinidad de aviones de aerolíneas para traer una determinada cantidad de dosis, creo que alrededor de algo más de 35 millones. Mientras que con un solo avión, gratis y en una sola vez, de Estados Unidos nos regalaron la misma cantidad de dosis aproximadamente. Pero no esto es un tema de que un país es mejor que otro, aunque para el gobierno esto es muy importante y después vamos a hablar, porque Cristina está cambiando en apariencia con este tema del imperialismo. Vamos a detenernos en otra cuestión que a mi juicio tiene importancia. Está relacionada con un mail que publicó el embajador argentino en España.
Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl Alfonsín, en honor a su padre, porque su padre fue un gran amigo del actual ministro de Trabajo de Jujuy, el señor Normando Álvarez García, imputado por el tema del tráfico de armas a Bolivia para favorecer el golpe de Estado que se hizo en Bolivia en los tiempos de Evo Morales. Ricardo Alfonsín sale a poner distancia con su mismo gobierno, porque dice, como ustedes podrán leer, que no cree que una persona como el Chiqui Álvarez García haya estado en una operación de esas características, porque lo conoce, porque sabe que ha tenido un hermano desaparecido, porque además albergaba a las personas que se refugiaron en la embajada, que eligieron la embajada y a ese embajador como quien los podía proteger del ejército boliviano que estaba haciendo un golpe de Estado. Fíjense, aparte, la curiosidad de que Álvarez García empezó como traidor a la patria, luego como golpista, y ahora ya ha descendido ese proceso al de contrabandista de gases lacrimógenos. Es raro que el ahora candidato a diputado número 6 de Cristina Fernández, un hombre de su intimidad y que posiblemente es uno de los que les haga los rulos a Cristina, me refiero a Leopoldo Moró, no haya hecho una comunicación sobre Álvarez García, porque ellos fueron y deben ser todavía grandes amigos. Y Leopoldo Moró, imagino, debe conocer las cualidades de Álvarez García para no hacer lo que se le imputa. Es raro que haya guardado silencio, o la nueva vida política lo obliga a hacer eso. Paro acá, después sigo, les digo, por ejemplo, a la Victoria Tolosa Paz la van a cargar críticamente porque participó de la Mesa del Hambre, con Tinelli, con la mano derecha de Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, con Chiche Duhalde, con la esposa del heredero del grupo Clarín. ¿Y qué pasó con toda esa Mesa del Hambre? Un fracaso, hubo más hambre. Estuvo ahí Victoria Tolosa Paz. ¿De qué le van a imputar, por ejemplo, a una de las candidatas más televisivas que van a aparecer ahora dentro del mundo cercano a Horacio Rodríguez Larreta? Que es una dama con un pasado quizá antisemita. Me estoy refiriendo a una colaboradora cuyo nombre, disculpen ustedes que no lo tengo perdido acá, pero que se llama Sabrina Ajustech, que está apareciendo en la televisión. Y por último me queda, antes de pasar al reportaje con Guillermo Moreno, el doctor Daniel Goyan. Es un desafío, una intrepidez política lo que hizo Cristina al designarlo a Goyan como candidato. Porque designar a Goyan como candidato es como designar de candidato a Ginés González García. Y yo creo que hoy la sociedad a Ginés González García no le concede, digamos, un favoritismo. Por ahí, Goyan es distinto a González García, pero han hecho lo mismo. En materia de guardar vacunas en la heladera, en materia quizá de tener un vacunatorio privilegiado, que es un hecho menor, en el hecho también de no saber comprar la cantidad de vacunas necesarias. Es un riesgo, a menos que Cristina esté convencida de que el plan de vacunación que van a desarrollar ahora va a ser tan intenso, tan fuerte, que la gente se va a calmar y que se lo va a responsabilizar por esta especie de alivio con relación a la vacuna al señor Goyan. Me detengo
y les sugiero que se entretengan y aprendan de algunos comentarios que hace en este reportaje uno de los excluidos por los medios de comunicación de las candidaturas, pero que va a participar en las elecciones de noviembre. Me refiero a una parte del peronismo, a una especie de peronismo maldito que no quiere ver el bloque oficialista y que en alguna medida protagoniza Guillermo Moreno. Veo el video, Guillermo, y la verdad que no sé si querés ser presidente o querés ser diputado. Mirá, Roberto, el tema es, los muchachos, compañeros, nos pidieron que encabecemos la lista a diputado por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones intermedias, cosas que acepté, esto ya es público, pero bueno, el peronismo se prepara para volver al gobierno. Pero bueno, tiene que ver el entusiasmo que hay en la muchachada de que de ser diputado es el primer paso, como ellos dicen, para que vuelva la grandeza de la patria y la felicidad en el pueblo, ¿no? Que se resume en que vuelvas a comer un asado, aunque sea una vez por semana, ¿no? Mirá lo que estamos pidiendo. Sí, ya veo. Escúchame, pero lo curioso de esto es que, por ejemplo, uno sabe que Massa, que es presidente de la Cámara de Diputados, quiere dejar la Cámara de Diputados para tener una función más ejecutiva porque se da cuenta que está enterrado como diputado y que no le da la opción para ser candidato a presidente. Ahora, ¿eso es una contradicción con lo que vos querés hacer o tus muchachos entusiastas piensan que tenés que hacer? Mirá, el problema es el siguiente. ¿Cómo hace Massa para correrse del actual fracaso de Alberto Fernández? Lo mismo le pasa a Cristina, ¿eh? Cristina está en el peor momento político de su vida. No personal, digo político. Porque su proyecto fracasó. Era el de ella, es el de Alberto, no tiene importancia. A esta altura del partido están en un barco que lamentablemente no va a ninguna parte. Así como fracasó Macri, está fracasando Alberto Fernández. Y Alberto Fernández más rápido que Macri. ¿Cuál es el proyecto político de Cristina? Porque en última instancia, ella es la dueña de Alberto Fernández y es la dueña del proyecto. En todo caso, el fracaso es que tenés un gerente que ha operado mal, pero la dueña del proyecto es ella. No, el problema es que el proyecto político no es un problema de gestión, es el negocio que no funciona. Si vos decís, mirá, el negocio es bárbaro, yo tengo la mejor farmacia en Santa Fe y Callao, bueno, perfecto, y la verdad que mire, y el problema es que tengo un tema de administración. Bueno, cambiás el gerente de la farmacia y el negocio va a funcionar porque te pasan miles de personas por día por esa esquina. Ahora, el problema es que pusiste una farmacia en un lugar donde no pasa nadie. Entonces, el problema es el proyecto que encararon y obviamente con una cabeza, en este caso la de Alberto Fernández, socialdemócrata, que no está apto para administrar este estadio de la Argentina. Pero uno no puede dejar de unir la responsabilidad, en todo caso, de Cristina en todo este proceso, porque claro, el problema es que Kicillof ha sido un mal instrumento o el estandarte de un proyecto diferente, y Alberto Fernández es medianamente lo mismo, pero la responsabilidad es de ella. Y me parece que vos tenés como cierta crítica superior sobre Alberto Fernández cuando decís que no tiene perdón de Dios, que no es apto, etcétera, etcétera. Y si lo decís un poco menos, pero igual más o menos pensás de Kicillof. Y con ella sos más tenue. No, con ella lo que le reconozco es que está en su peor momento político y hace parte del fracaso de esta situación, que es lo que estaba explicando. Obviamente que Kicillof no hubiese sido ministro de Economía si ella no lo ponía. Quiero que veamos juntos esta recopilación de 2 videos tuyos. Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había, le estás mintiendo a la gente. ¿Vos pensás que podés decirle a un invitado que miente
Sí, Porque no te lo digo como invitado. Se te ocurre decir que miente. No se me ocurre. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiotas vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Bueno, Entonces no le va la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que dijo le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo podés permitir. En esta recopilación de videos, Guillermo, hay una característica tuya personal. Una, digamos, es como solo la reivindicación del peronismo, pero es como reivindicación de un viejo peronismo. Y también a cierto ejercicio de machismo. ¿Estoy equivocado en eso? ¿Es una observación muy general o te parece que es media mariquita mi pregunta? No. Lo que aconteció en ese video, primero la cosa se fue poniendo picante, como dirían los pibes, porque no te pueden decir a los ojos mentiroso y vos no reaccionar. Hay un lugar donde la sangre, si vos mirás, no sé qué parte, obviamente vos mirás el video, hay una parte anterior del programa, si vos lo ves todo, sí, claro, donde él sí, dice, sí. usted miente, digo, mira, no me digas, no es así, estás equivocado. Bueno, sí, ahora, la parte específica que vos pasás es porque le falta el respeto a mi hija. Mi hija me había acompañado por esas cosas de la vida, que a ver, los pibes a veces te acompañan, y le faltó el respeto a mi hija. Y yo te digo, no sé si vos tenés hija, sé que tenés hijos, pero... Sí, no, tengo hija también. Sí. Bueno, Roberto, Vos. con la nena no te metas. La nena puede tener 15 años, 20, 30. Con la nena no te metas. Y listo, y se acabó la historia. Así que después seguimos. O sea que es machista. O sea que es bien es machista. No, es de papá. Es de papá. No, es de papá. Mirá, escúchame. Yo te digo ahora, estamos los dos grandes. Te tocan a tu hija. Vos como saltar, Roberto, viste, a tu hija y a la nena no se toca. Bueno, pero vos con Tetaz no vas a competir. Vas a competir con el mundo de Santilli o el mundo de Manes, cuando diriman su interna, y también con el mundo de lo que vos considerás que no es el peronismo. Con respecto al lanzamiento de Santilli, es tan poco el fondo que tienen, que lo único que mostraron fue una forma de unos pelos rojos por ahí, unas mechas, Sí. que parecía más una publicidad de una tintura de cabello. Una cosa insoportable como mensaje político. Como marketing puede ser, pero no estamos vendiendo un producto. No, pero diciendo... no tiene caspa, ¿eh? No tiene caspa. Eso es cierto. Y ya no tiene el pelo así que quiero una foto vieja. Primer tema. Segundo, sería la primera vez, Roberto, en el sistema capitalista, donde 3 gerentes le soplan el negocio al patrón. Sabés que Macri armó su partido como una empresa. Él era el dueño y tenía la gerencia que administraba en distintos lugares su partido. Ahora resulta que la sublevación de los gerentes, la señora Vidal, Rodríguez Larreta y Santilli, se le quedan con el negocio. Bueno, no, yo no conozco antecedentes de esto en el sistema capitalista, con lo cual vamos a ver si es verdad que 3 gerentes se pueden hacer cargo de la Argentina. Con respecto al espacio del Frente de Todos, lo hemos ya explicitado hasta el cansancio, es obvio que eso no es peronismo, es socialdemocracia pura, ese es el posperonismo que no tiene nada que ver. Finalmente, última pregunta. Vidal era de capital y se fue a la provincia, de la provincia ahora vuelve a la capital. Si tomamos el caso de Santilli, creo que vive en la provincia, o vivía en la provincia en otra época con otro matrimonio, es un personaje de la capital que ahora va a la provincia. Pero vos también eras un personaje más de la capital que de la provincia. ¿Cómo es todo este tema de cambios de domicilio? Mirá, yo soy nacido y criado, entre comillas, en San Telmo, lo que es el Gran San Telmo, ¿está bien? Independencia y la 9 de julio. Mi casa la tiraron abajo para hacer la 9 de julio. Ahora, hace 40 años que mi negocio está en San Martín. 40 años, no 10 años, 2 años, 3 años, 40. Y mi trabajo y mi realidad cotidiana, la crianza de mi familia, la compra de mi casa, mi negocio, es San Martín. O sea que una cosa es donde nací, donde viví, y otra cosa donde desarrollé mis actividades comerciales. Me siento absolutamente bonaerense porque fue donde desarrollé mis negocios. Te agradezco, Guillermo, y como sos parte de los marginados del
del bipartidismo y sos, digamos, un apartado seguramente de los medios, salvo cuando hay conflicto, te vamos a invitar de nuevo y seguramente al piso. Muy gentil y gracias. Yo te agradezco. Es cierto que no estoy en ninguno de los dos frentes, pero sí estoy en uno de los movimientos, que es el movimiento peronista, que tiene su partido, que se expresa en nuestra boleta y donde se expresa la doctrina. Yo te agradezco enormemente esta atención y recepto con mucha humildad y profundidad las preguntas que me has hecho. Bien, estamos por ir al corte. Me decía Javier, te olvidaste de la caja boba y de la caja viva con García Moritán, un candidato que va en la lista de López Murphy y que López Murphy dice que no se acuerda que él haya sido su alumno, pero que lo tiene como colaborador, digamos, ahora en este proceso electoral. Es el hombre que dijo que el dólar iba a estar en 400. Ustedes saben que Alberto Fernández reconoció hace poco tiempo que, entre otras cuestiones que no sabe lo que pasa en Cuba. Entonces, charlando con Javier, se nos ocurrió darle algunos elementos para que vaya aprendiendo a saber lo que pasa en Cuba desde hace más de 60 años. Y me pareció, o nos parece, que puede ser de utilidad presidencial. Veamos la nota con Javier. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Javier, como Alberto Fernández dijo que él no sabía lo que pasaba en Cuba, te pido que en estos programas demos algunos elementos que le amplíen el conocimiento al presidente sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en Cuba. Por ejemplo, ¿qué está prohibido en la lista interminable de lo que está prohibido en Cuba? Pero dame 2 o 3 datos. Por ejemplo, los cubanos no pueden ir a La Habana libremente, no se pueden mudar a La Habana libremente. Tienen que requerir un permiso especial y si los encuentran en La Habana, los deportan a sus provincias. Bueno, eso ocurría en la Unión Soviética. No se podía ir a Moscú. Mejor dicho, para poder vivir en Moscú había que pagar un determinado, no sé si impuesto o lo que sea, que eran $10.000. Pero sigamos con las prohibiciones. Por ejemplo, no se pueden matar las vacas, pero no porque sean sagradas como en la India, sino porque son comercializadas por el gobierno y la carne es un bien escaso y valioso en la isla. Las cosechas de los campesinos son decomisadas por el gobierno, no son propias, por supuesto. Un dato interesante, por si alguno piensa ir a Cuba, si uno se enamora de una cubana o de un cubano y los invitan a dormir a la casa, si son descubiertos, ese cubano tiene que pagar una multa porque no se puede alojar extranjeros en sus casas. Y lo mismo con los vehículos, si encuentran un extranjero en tu auto, que sabemos que escasean también en Cuba, también el cubano paga una multa. Y un dato que llama la atención, siendo que Cuba es una isla, tienen prohibido navegar y mucho más si las embarcaciones tienen motor. Eso es para que no se escapen de la isla. Incluso si uno ofrece un servicio a los turistas en embarcaciones a motor, también está prohibido y tiene que estar expresamente autorizado por la dictadura. Bien, te agradezco. Supongo que este no es un decálogo, es una lista que vamos a seguir en otros programas para que el presidente se notifique, aprenda de lo que es vivir en Cuba. Convengamos que las formas de vida en Cuba son verdaderamente restrictivas en muchos más casos, cuestión que ahora también se está trascendiendo a raíz de los conflictos sociales que se generaron y las represalias que está tomando el gobierno, los militares de Cuba, contra alguna gente, sobre todo gente joven, que ha pedido un poco más de libertad. Hay bastante información en algunos medios a las cuales podría apelar el presidente Fernández para saber lo que pasa en Cuba. Alguien que del tema de Cuba puede hablar en otro momento y no en este reportaje, que es José Luis Esper, nos va a hablar en cambio sobre el tema de la libertad, de su participación en las elecciones y también en cómo él, en la provincia de Buenos Aires, está como desplazado, como apartado, porque este es un negocio
que exclusivamente se lo quieren hacer nada más, que el gran bloque o coalición opositora de Carrió, de Horacio Rodríguez Larreta, Macri, los radicales, etcétera, más Cristina, Alberto, los intendentes enojados, los sindicalistas enojados y la Cámpora. Veamos qué dice José Luis Espert. José Luis, ¿se puede decir que lo que hace Javier Milei en Capital es lo mismo que haces vos en provincia? Diría con diferentes estilos, pero los dos apuntamos básicamente a lo mismo, a que en esta elección legislativa, donde la gente supuestamente vota un poco más relajada, puede estar abierta a escuchar propuestas que en una presidencial a lo mejor no escucha, y solo escucha a los mismos de siempre, los que son parte del problema. Lo que nosotros proponemos desde Avanza Libertad es que Argentina necesita cambiar un sistema, por eso lo complicado, un sistema que le ha generado mucho atraso, marginalidad, pobreza, informalidad, inseguridad. Nosotros creemos que lo mínimo que hay que hacer es reemplazar una suerte de maldita Trinidad por una santísima Trinidad, por ponerlo en términos religiosos, si querés. Sí. Yo creo que la maldita Trinidad está compuesta por esto de usar al mundo como un prestamista, siempre andamos mangueando plata. Creo que hay que reemplazarlo a esto por usar al mundo como una extensión de tu mercado y comerciar con el mundo, abrirnos al comercio. La segunda maldita Trinidad, o la segunda parte de esta maldita Trinidad, es un tamaño del Estado que ha transformado a los ciudadanos argentinos en verdaderos esclavos impositivos, y hay que reemplazarla por una gran reestructuración del Estado, una gran reducción del Estado que para poder eliminar el déficit y bajar impuestos. La tercera pata de este cambio es las leyes laborales, ¿no? Las leyes laborales que tenemos hoy son la causa de que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, totalmente precarizados, sin ninguna justicia social. Y nosotros creemos que hay que reemplazarlas por otras leyes laborales. Estamos hablando de 5 leyes laborales, no es poca cosa lo que hay que hacer, ¿no? Entre tantas trinidades y religiosidades, el tema, por ejemplo, del aborto que tanto complica a los candidatos, o que por lo menos tratan de evadir, en el caso de Javier está nítidamente en contra del aborto. Sí. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Estás pensando igual que Gómez Centurión? No, nosotros, a ver, Avanza Libertad es un espacio donde tiene voces de todo tipo con respecto a esto, con respecto al aborto, ¿no? Sí. Mi posición es que, a ver, para ser práctico, si yo fuera presidente de la Nación algún día y no hubiera habido ley del aborto, que sí la hay, en mi caso particular, mi posición personalísima, yo convocaría un plebiscito para que la sociedad decida qué es lo que quiere hacer con ese tema. ¿Vos has pedido o invocás un juicio político a Alberto Fernández por esta carta de la Nicolini que envió a los rusos? ¿O hay otros elementos adicionales para proponer una medida de esas características? Mira, en general... yo creo que entre el vacunatorio VIP porque, a ver, la carta de Nicolini lo que desnuda es que al presidente, al gobierno, le ha importado muy poco la salud de la gente. Acá se han muerto más de 100.000 argentinos y sí le preocupa mucho más la cuestión geopolítica, el alineamiento con Rusia, con China, etc. Por eso le quiero pedir juicio político al presidente, porque se ha muerto mucha gente de manera absolutamente innecesaria, más allá de lo innecesario que era la muerte provocada por los pocos testeos y la poca vacunación que se ha habido. Pero si ahora, además, nos enteramos que el poco testeo y la poca vacunación no solo responde a la impericia, a la falta de profesionalidad, al sentido común, sino al delirio de condicionar los testeos y la vacunación a cuestiones geopolíticas, pero esto es inadmisible, es criminal, diría. Por eso el juicio político. ¿Con quién te viene bien pelear? ¿Con Manes o con Santilli? Mira, en esta elección yo lo que le diría a la gente que va a votar, estamos frente a una deformación del peronismo, que es el kirchnerismo, el peronismo tradicional representado por Santilli y el radicalismo, representado por Manes. En definitiva, tenemos algunas versiones del peronismo y el radicalismo.
las dos facciones, los dos partidos que han servido solo para destruir a la Argentina. Por lo tanto, está claro para la gente que en una legislativa debería estar más relajada, empezar a votar a gente nueva, con ideas nuevas. Ideas que serán nuevas para la Argentina, como las nuestras, las de Avanza Libertad, pero que en el mundo donde la gente prospera ni se discuten. No se discute que el Estado tiene un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables y evitar tener esclavos impositivos como sí tenemos en Argentina. Y tampoco se discute que los sindicalistas tienen que defender a los trabajadores en lugar de los gordos sindigarcas que tenés acá. Yo creo que ninguna de esas tres cosas te lo van a discutir a fondo, ninguna de las versiones del peronismo y mucho menos el radicalismo. Pregunta final que quizás debiera ser la primera. Hace un tiempo, yo creo que dije en este programa que era altamente probable que Sergio Massa fuera a ocupar una especie de gran superministerio en el gobierno nacional para dejar la Cámara de Diputados. Y que eso podía implicar hasta el cambio de Martín Guzmán como ministro de Economía. En este análisis, ¿vos suponés que es saludable o no saludable para la administración modificar al ministro de Economía, o el ministro de Economía representa algo distinto y más lógico que el resto de la administración de Alberto Fernández? Mira, yo cuando me preguntan en estas circunstancias delicadas en las cuales vive permanentemente la Argentina, lamentablemente, los cambios de ministro, de cualquier ministro, pero bueno, el ministro de Economía es un ministro importante, o el de Finanzas, sí. Yo diría, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Para hacer qué lo vamos a cambiar? Porque si lo vamos a cambiar solo por otra figura para seguir haciendo lo mismo, dejarlo a Guzmán, que es bastante sensato, diría, para lo que es el gobierno de Alberto Fernández. Está clarísimo. Bueno, como acá vamos a apoyar a los chicos, porque creemos que los únicos privilegiados son los niños, te vamos a invitar durante esta campaña mucho más que a los grandes figuras de los otros partidos. Muchas gracias, José Luis. Un placer, buenas noches. Me queda algo más del intendente que verdaderamente va a hacer mucho lío judicialmente. Me queda el dólar. Si va a haber crisis o no con el dólar, porque la tendencia es alcista, está en 185, carísimo, y la gente sigue comprando. Una entrevista con Luis Seco, que nos va a dar explicaciones al respecto. Y una pregunta, además, sobre Cristina. ¿Y qué pasa en su cabeza con la economía? En un minuto nomás. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hace 75 años se fundaba UTEDIC. Hoy somos un gremio de vanguardia comprometido con la defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco.
No me pidan nombres porque yo no le respondo a la policía por los nombres. Sí les puedo decir que el intendente es peronista. El que le hablé de los excesos vinculados al sexo, a las amenazas y a la violencia. En cuanto al dólar, empecemos con Javier y sigamos también luego con la nota de Luis Seco. Ya, director. ¿Cuáles son las frases que elegiste, Javier? Bueno, es una frase del pasado para entender una frase del presente. En el año 2019, unos meses antes de asumir como presidente, Alberto Fernández declaró en esas clases de economía y de todo tipo que él da como profesor, dijo que el dólar a 60 era un dólar razonable y que no tenía por qué ser más alto el precio de la divisa extranjera. El dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Se lo dije al presidente. Ah, qué bien, magnífico, Alberto Fernández. Si en lugar de haber manejado el país hubiera puesto una financiera o un banco, lo hubiese quebrado al poco tiempo, porque hay una frase complementaria, ¿verdad? Incluso Santiago Cafiero estas últimas semanas, estos últimos días, declaró que no pensaban devaluar ni antes ni después de las elecciones. Son dos exponentes, dos conocedores del mercado financiero, pero en el caso de Cafiero habrá que respetarlo, porque él fue un empresario que quebró una librería, pero un empresario al fin. Una proyección más lógica sobre el tema de esta tendencia alcista del dólar blue nos la va a aportar ahora Luis Seco. Es para tomarla en cuenta. Usted que cada vez se pone nervioso por lo que cuesta todos los días un poco más el costo de vida en el país. Volvimos a tener un récord con el dólar blue, negro, paralelo, lo que quieras. El gobierno dice que mucho no le importa porque es un mercado chico, pero políticamente tiene un gran impacto. Esta disparada, ¿vos imaginás que se corta o que no se corta? Primero, es un mercado chico, es cierto, pero que es importante porque define expectativas, ¿no? Y muchos precios de la economía terminan siguiendo un poco lo que sucede con el dólar paralelo. El empecinamiento prescriptivo es absoluto, digamos, ¿no? O sea, siempre la misma receta y nunca va a conseguir un resultado distinto. Y en ese contexto el tema del cepo, porque ya estamos del cepo al cubo, por decir de alguna manera. Sí, sí. No te ayuda, pero si el gobierno no logra recuperar la confianza y torcer las expectativas, y aparte de eso sigue cometiendo los mismos errores, en el proceso preelectoral vamos a seguir teniendo tensión cambiaria y probablemente algunas depreciaciones adicionales, ¿no? Por un lado lo tenés al ministro, a Cafiero, que dice que no se va a devaluar nunca, que no va a haber, supongo que quiere decir que nunca va a haber un gran salto, ni antes ni después de las elecciones. Y por otro lado te aparece este personaje nuevo también, que parece empresario, candidato del PRO para las municipales, que dice ser alumno de López Murphy, va en la lista de López Murphy y dice que el dólar, con algún grado de atrevimiento, va a tocar 400. ¿En dónde hay que ponerse? Yo creo que hay que ponerse en una visión o en una trayectoria donde la dinámica es una dinámica de aceleración nominal, o sea, donde si el gobierno en algún momento del camino, del tiempo, no hace lo que tiene que hacer para estabilizar la macro, yo te pediría, no sé si va a ser 400, pero seguramente 180. La tendencia del dólar es alcista. ¿Por qué? Porque no se hace lo que hay que hacer. ¿Lo va a hacer el gobierno después de las elecciones? Yo tengo mucha duda, ¿no? El gobierno, vos tenés por un lado Guzmán que dice tranquilidad cambiaria y ahora parece que le dijo al gobierno quédese tranquilo que tengo suficiente reserva. Y vos mirás la reserva en el periodo más alto de liquidación histórica de dólares del agro. Liquidamos casi 15.000 millones de dólares en lo que va del año. El 70% más que el año pasado. Y la reserva del Banco Central aumentaron 3.000 millones. Entonces uno dice, pero hoy la reserva del Banco Central... Estamos empezando en el ciclo donde van a emitir mucho más, donde la expansión monetaria va a ser superior.
Ya empezó, el otro día se emitieron 130.000 millones de pesos, que es básicamente 5 veces el promedio mensual de lo que se había emitido hasta acá en el año, ¿no? Entonces, digo, las presiones cambiarias van a estar. Y el ministro sigue con esta idea de la tranquilidad cambiaria y cuando tiene que mostrar, tenemos la mitad de reservas que cuando asumió Alberto Fernández hoy, las reservas disponibles, digamos, ¿no? Y encima tienen la posibilidad de que no le vaya bien en las elecciones, con lo cual la situación se vuelve mucho más inquietante y oscura. Bueno, yo pienso como vos, o sea que ahí hay un debate. O sea, los gobiernos que han, en la historia argentina y las crisis que hemos vivido todos los que estamos vivos por ahora, digamos, son crisis en las cuales han tenido como actor fundamental a un gobierno débil, Isabel Perón, Alfonsín, sí, de la Rúa, y dudas severas sobre la gobernabilidad. El único caso que rompe un poco el molde es Macri, pero Macri cometió errores groserísimos de política económica, ¿no? Hacia fines del 2017, después de haber ganado como nunca nadie había ganado una elección de medio término. Pero todos los demás gobiernos perdieron elecciones de medio término y fueron muy débiles, y esa debilidad se tradujo en que las políticas previas perdieran todo tipo de credibilidad. Y ahora, Alberto, muchas de las políticas que usa el gobierno, que son los controles, la regulación, los congelamientos, todo lo que vemos que está pisado, presionado de alguna manera, son efectivas mientras los gobiernos tienen relativo poder. Cuando pierden ese poder, la efectividad de esa medida se pierde por completo, ¿no? Bueno, es una forma de advertirle a la gente lo que puede pasar. Te agradezco, Luis, y nos vemos en otra ocasión. Un gran placer, hasta pronto. Me despido con una pregunta. Si Cristina ahora considera que debe arreglar con el Fondo Monetario Internacional porque eso va a tranquilizar al dólar, la economía argentina, la ocurrencia que uno tiene es por qué durante tanto tiempo ella y el hijo han cuestionado esta oportunidad y la Argentina podía vivir con más tranquilidad económica en este año y pico de pandemia que también estuvo mal manejado. En fin, un interrogante para el próximo domingo. Nos vemos a las 21.